En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos con el estudio de las evidencias de la salvación. Vamos a leer un texto que se encuentra en Primera de Juan. La verdad es que en Primera de Juan se habla de muchas evidencias que demuestran que nosotros de verdad somos hijos de Dios y que de verdad somos salvos. Así que Juan escribió con la intención de mostrarnos a nosotros quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos. Porque en las congregaciones la gente se va a las iglesias, les gustan los cánticos y la liturgia que se desarrolla en determinados templos. Pero muchas personas que están allí, que nosotros en verdad no sabemos, aunque Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis, muchas personas no han nacido de nuevo, no son salvas, tienen una fe, podríamos decir, a nivel del intelecto, pero no una fe profunda de corazón. Si confesares con tu boca, dice la Biblia, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, hablando de una fe genuina, de una fe profunda, entonces seréis salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para recibir la justicia de Dios. Así que, amados hermanos, a veces observamos en las iglesias personas que permanecen con nosotros un cierto tiempo, 1 año, 2 años, quizás más de 2 años, permanecen con nosotros, participan de todos los ritos y de los requerimientos externos de la iglesia, como por ejemplo el bautismo en aguas, se bautizan en aguas y participan de los privilegios como de tomar la Santa Cena, el privilegio de ofrendar, de todos los privilegios que hay en la iglesia local. Sin embargo, es bastante probable que esa persona no haya nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que todos nosotros debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y que por sus frutos nosotros conoceremos si una persona es verdaderamente cristiana o no lo es. Así que por eso vemos que muchas personas que permanecieron con nosotros y esas personas actuaban o hablaban como cristianos, habían aprendido la jerga cristiana, se apartaron de la comunión. Además de apartarse de la comunión de los hermanos y de la iglesia, esas personas nunca mostraron un amor profundo por el Señor, nunca mostraron celo por el Señor. Su conversación denotaba que en verdad esa persona no había nacido de nuevo y nunca vimos que esa persona ciertamente cambiara sus malos hábitos de vida. Y se apartaron. Como dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, entonces hubieran permanecido con nosotros. Pero la evidencia de que esa persona no era cristiana es que a la larga esa persona
tomó su decisión de apartarse de la comunión de los hermanos. Entonces, cuando vemos o cuando hay hermanos poco ilustrados, con poco conocimiento de lo que es la salvación, ven estas cosas, entonces hablan de ese hermano y de esa hermana que se apartó y volvió otra vez al mundo. Entonces dicen, esa persona volvió al mundo y permaneció en el mundo, nunca volvió a nosotros. Esa persona lamentablemente perdió su salvación. Eso es la expresión que se oye de algunos hermanos que no entienden y no comprenden. En primer lugar, el verdadero cristiano no puede practicar el pecado. El verdadero cristiano no puede apostatar de la fe y apartarse del Señor y apartarse de la comunión de los hermanos. Eso lo declara Juan en su epístola, en la primera epístola. Así que vamos a analizar algunas evidencias que demuestran que el cristiano y la cristiana verdaderamente han nacido de nuevo y que verdaderamente es un hijo e hija de Dios y que por lo tanto es salva para siempre. En el capítulo 1 de 1 Juan, Juan está hablando de su experiencia de haber conocido a Cristo y él habla desde la perspectiva de que Dios se ha manifestado a ellos, que ellos lo vieron, lo palparon con sus manos, lo vieron con sus ojos, que tuvieron la experiencia de conocer a Dios humanado, Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Y que ellos tuvieron esa experiencia y convivieron con Jesucristo y lo palparon, todo tocante al verbo de Dios, tocante a la divinidad manifestada a nosotros. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. La vida eterna es el anuncio de la persona de Cristo, que Dios nos visitó, que Dios tomó forma humana y que ese Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro, predicó el Evangelio y hizo la obra de redención en la cruz. Entonces dice, nosotros anunciamos esa vida eterna porque Cristo dijo que quien creyera en Él iba a tener vida eterna, no vida temporal, sino vida eterna, y que iba a pasar de muerte espiritual a vida espiritual y que no vendría ya más a condenación, porque la obra redentora de Cristo es eficaz, es perfecta, es suficiente. Y entonces Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Cuando uno cree en Cristo y le acepta como Señor y Salvador personal, cuando uno en verdad tiene un encuentro con Cristo y nace de nuevo, uno tiene comunión con el Padre y tiene comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo que viene a nosotros. Así que una de las evidencias de la salvación es que uno puede observar en la vida de los hermanos esa comunión, ese diálogo, ese amor que se tiene por el Padre, por el Hijo y esa comunión y amor que se tiene por el Espíritu Santo. Esto es algo divino. Esto no lo producimos nosotros, sino que es el resultado de nacer de nuevo, de ser regenerado. Es el resultado de ser hijo de Dios. Entonces Juan habla de esa comunión como una evidencia de la salvación. Habla de esa comunión con los hermanos, de ese amor que uno tiene por los hermanos. Hay algunas personas que dicen que son cristianas,
pero no asisten a ningún templo para tener comunión con Dios y para tener comunión con los hermanos. No asisten a ningún templo. Ellos no tienen comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero aquí se dice que una persona que dice que es cristiana y que vive su cristianismo aislado, que está en su casa pero que nunca va a adorar ni a dar gracias a Dios, ni a participar en la comunión con sus hermanos, es evidencia esa de que esa persona en verdad no es cristiana. No se puede vivir un cristianismo aislado del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos vamos a nutrir? ¿Cómo vamos a desarrollar el amor si no tenemos comunión con los hermanos? Así que hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero no asisten a los templos, no adoran a Dios y no participan de la comunión con los hermanos. Entonces, una de las evidencias de la salvación es tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y comunión los unos con los otros. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Bien, la segunda evidencia es que un verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios y por lo tanto no puede practicar el pecado. Si nosotros vemos en la iglesia a algún hermano o hermana o un pequeño grupo de personas que dicen que son cristianas, pero viven una vida mundana, una vida de pecado, que no hay cambio alguno en la vida de ellos, esa persona asiste al templo y está bien que asista al templo porque quizás algún día escuche con atención la palabra de Dios y la palabra penetre y la palabra los haga nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo y es posible que esa persona sea salva, se convierta al Señor. Pero hay personas que asisten al templo, que nosotros los saludamos como hermanos y ellos nos saludan a nosotros como hermanos y como les dije al principio, han adquirido la jerga, la manera de hablar de un cristiano, pero en verdad no son cristianos, no son cristianos. El verdadero nacido de nuevo no practica el pecado. Así que hay algunos que dicen que la salvación se pierde porque hay personas que practican el pecado, que se apartaron de la comunión de los hermanos y que murieron practicando el pecado. Esto es evidencia de que esas personas no fueron cristianas. En Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 4 en adelante, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Cristo. Todo aquel que permanece en Cristo no peca, o sea, no practica, no vive en el pecado. Y todo aquel que peca, o sea, que practica y que su estilo de vida es la práctica del pecado, esa persona no le ha visto, no ha conocido a Cristo, no ha conocido a Cristo. Versículo 7, hijitos, dice Juan, nadie os engañe, porque habían algunos que no eran cristianos, pero estaban en la iglesia. Entonces dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, y el que practica el pecado es del diablo. Mire usted
cuán radical es Juan en su manera de escribir y de expresarse. El que practica la justicia es porque ha nacido de nuevo, es justo, es como Cristo que practica la justicia. Pero el que practica el pecado y la injusticia es del diablo. ¿Por qué razón? Porque dice que el diablo peca desde el principio. Es decir, está hablando de una práctica, de un estilo de vida en el pecado. Y ahí hay gente, hay personas a las cuales nosotros llamamos hermanos, que asisten al templo donde nosotros asistimos para adorar a Dios, para servir a Dios y para ser edificados en su palabra y para conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Pero no todos escuchan y no todos ponen en práctica la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? No creáis que vais a entrar en el cielo, en el reino de los cielos. Es aquel que hace la voluntad de mi Padre el que entrará en el reino de los cielos. Aquí Juan está diciendo totalmente lo mismo, ¿verdad? Que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo practica el pecado. Él no hace la justicia, el diablo no se sujeta a la voluntad de Dios. El diablo practica el pecado. Y es el autor del pecado también. Y es el tentador que induce al mundo entero a pecar y a rebelarse contra Dios. Bien, pero aquí dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjese bien las palabras, todo aquel que es nacido de Dios. La palabra todo quiere decir que le incluye a usted, a todos los que hemos nacido de nuevo. Que una de las características de un verdadero cristiano es que no practicamos el pecado. No dice que no pecamos, sino que no practicamos el pecado. Que no es nuestra manera de vivir pecando, sino que más bien vivimos practicando la justicia, la obediencia, la santidad. Nos sometemos a los designios y a las enseñanzas de la palabra del Señor. Y no podemos practicar el pecado. No podemos vivir en el pecado porque tenemos una nueva naturaleza. Y porque hemos recibido de Dios el poder necesario, la simiente de Dios, dice, permanece en nosotros. Y que por esa razón no podemos practicar el pecado. Entonces, cuando entendemos y comprendemos estas enseñanzas, este texto, nos damos cuenta que hay en la iglesia, que puede haber en la iglesia algún individuo practicando el pecado, al cual nosotros, porque como él tiene la costumbre de llegar al templo, le llamamos hermano o le llamamos hermana. Pero los verdaderos hijos de Dios practican la justicia, crecen en la práctica de la justicia, de la obediencia, de la santidad, del servicio y del amor a Dios. Nosotros vemos el avance, la prosperidad de la fe en esas personas y vemos a otros que están allí, que nunca crecen, que no hay pasión ni amor por el Señor y que no hay cambio de vida. Esas personas a la larga se apartan, se van al mundo y nosotros solemos decir, perdió la salvación. Es que nunca fue salvo. Porque los verdaderos salvos no practicamos el pecado. Los verdaderos salvos, tenemos el Espíritu de Dios que nos lleva de triunfo en triunfo, de poder en poder, de santidad en santidad, de avance, nos hace crecer el Señor. Vamos a hablar más de este asunto y de este texto en la próxima predicación, porque ya no tengo el tiempo suficiente. Lo invito a usted para que mañana escuche la segunda parte de este texto, donde se declara que los verdaderos nacidos de Dios
no practicamos el pecado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.